Detente. La compraré. Quizá me habría marchado, pero entonces lo vi. En su hombro desnudo, medio oculto por el tirante roto de su extraño vestido, había un tatuaje. Una marca en espiral, en tinta negra, con forma de un pájaro alzando el vuelo. Me quedé congelado donde estaba. Conocía a esa marca. Era uno de esos días en que hasta el sol parecía apartar la mirada. Mediodía en una ciudad que no conocía, donde el polvo flotaba pesado y cada esquina olía a sudor y sospecha. Mis botas resonaban sobre las tablas desiguales del corral de subastas, pero a nadie le importaba mirarme. Había venido aquí solo por un caballo y un trago. Pero me detuve cuando escuché los gritos. La multitud se apretujaba en una pequeña plaza entre dos almacenes. Sus voces eran una mezcla de risas, burlas y comercio despiadado. En el centro, una plataforma de madera había sido levantada a la carrera, y sobre ella estaba la miseria misma. 3 hombres con abrigos mugrientos sujetaban a una joven por una cuerda atada cruelmente a sus muñecas. Ella permanecía quieta, aunque respiraba rápido y entrecortado. Su piel era de un bronce suave, su cabello, negro como la medianoche, suelto y salvaje. Y sus ojos, oscuros, orgullosos, sin parpadear, recorrían a la multitud como si los desafiara a sostenerle la mirada. Quizá habría seguido de largo. Pero entonces lo vi. En su hombro desnudo, medio oculto por el tirante roto de su extraño vestido, había un tatuaje, una marca en espiral, en tinta negra, con forma de un pájaro alzando el vuelo. Me quedé congelado donde estaba. Conocía a esa marca. 5 años atrás, tirado medio muerto en el polvo del desierto, había visto la misma marca en la mano del hombre que me sacó del suelo y me dio agua cuando nadie más lo habría hecho. Era el jefe de una tribu que ni siquiera tenía un nombre en mi lengua, y me había salvado la vida sin pedirme nada a cambio. El subastador golpeó el poste con su mazo. Comenzamos en $5, anunció. La multitud murmuró. Algunos rieron por lo barata que era. 5, al infierno. Ni vale tanto, bufó alguien. Los ojos de ella se movieron en dirección a la voz, pero aún así no se inmutó. La gente se amontonó más, algunos con hambre en la mirada, otros con puro desprecio. Avancé sin pensarlo. 5, dije, mi voz recorriendo la plaza. Las risas se apagaron un poco. Varias cabezas se volvieron hacia mí. El subastador parpadeó, luego se encogió de hombros. Vendida. Subí los escalones y entregué las monedas. Cuando el hombre le desató las muñecas y la empujó hacia mí, por fin encontré su mirada. Y aunque no dijo una palabra, vi en sus ojos un destello de sorpresa, de reconocimiento. Sus brazos temblaban, pero mantenía la barbilla en alto. Le puse la mano en el hombro, con cuidado pero firme, y la guié fuera de la plataforma. Los murmullos detrás de nosotros siguieron como un mal viento. ¿Qué querrá ese vaquero con esa cosa maldita? El tonto no sabe lo que ha comprado. Déjenlo. No le traerá más que muerte. Los ignoré a todos. Caminamos juntos fuera del corral y bajamos por una calle lateral, sus pasos pequeños rápidos para seguir los míos. Podía sentir los ojos de la gente clavados en mi espalda, pero no me importaba. Cuando estuvimos lo bastante lejos de la plaza, me detuve y me giré hacia ella. No habló, no todavía. Pero sus ojos siguieron fijos en los míos. Y por primera vez, vi lo que había detrás. Miedo, sí, pero también algo más afilado. ¿Sabes por qué te compré? Pregunté, lo bastante bajo para que nadie más oyera. Ella vaciló un instante. Luego negó con la cabeza. Me acomodé el sombrero hacia atrás y dije. Porque hace 5 años, tu padre me salvó la vida. Y ya era hora de devolvérselo. Por primera vez en todo el día, sus labios se separaron, y aunque su voz estaba seca por la sed y el polvo, sonó fuerte. ¿Lo recuerdas? Susurró. Lo recuerdo, dije. Y aunque aún no podía imaginar el infierno que venía, sabía una cosa. Tan seguro como el cielo sobre nosotros, no solo había comprado su libertad. Me había comprado una pelea. No hablamos mucho mientras caminábamos. No había mucho que decir, y las calles de la ciudad estaban demasiado llenas de ojos curiosos. La guié por callejones alejados de la multitud hasta llegar al establo donde había dejado mi caballo. Ella me siguió de cerca, pero manteniendo cierta distancia. La sorprendí mirando sobre su hombro más de una vez, y no podía culparla.
La gente allá atrás la había mirado como si fuera una maldición que alguien más debía cargar. Cuando llegamos al establo, me detuve y desaté mi caballo. Ella permaneció ahí en silencio, con las manos aún rojas donde las cuerdas le habían mordido la piel. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Dudó, luego respondió, suave pero firme. Anokei. Anokei, repetí. Yo soy Wes. Ella asintió una vez. Monté en la silla y extendí la mano hacia ella. La miró, sus ojos oscuros estrechándose por un segundo. Luego subió detrás de mí sin decir nada. Salimos de esa ciudad en silencio, el sonido de los cascos golpeando la tierra dura siendo lo único entre nosotros. No fue hasta que los edificios quedaron atrás y las llanuras se abrieron ante nosotros cuando ella finalmente habló. No tenías por qué hacerlo, murmuró. Lo sé, respondí. ¿Por qué? Porque tu padre me salvó una vez, le dije. En el desierto. Me habían disparado y dejado por muerto. Él me curó, me dio agua, comida, me dejó dormir bajo su techo. Sentí como ella se movía levemente detrás de mí, sus manos aferrándose más fuerte a la silla. Ese era mi padre, dijo en voz baja. Taba. Ese era él. Asentí. Entonces su voz se endureció. Ahora está muerto. Fruncí el ceño, pero no insistí. No todavía. Cabalgamos otra milla antes de que ella hablara de nuevo, sus palabras afiladas y bajas. Vinieron a nuestro pueblo por la noche. Hombres con armas. Dijeron que teníamos que pagar o arder. Mi padre no les dio lo que querían, así que nos tomaron a nosotras. Su respiración se quebró, pero no se detuvo. Nos llevaron a mis hermanas y a mí, 3 en total. Soy la mayor. Les peleamos. Yo escapé y corrí. Me capturaron otra vez al día siguiente, pero no antes de ver lo que le hicieron a mi padre. No pregunté. No necesitaba hacerlo. Iban a venderme también, terminó, su voz apenas un hilo. Igual que a mis hermanas. Pero no sé a dónde se las llevaron. Sus palabras quedaron pesadas entre nosotros. Mantuve la vista fija al frente, en la larga franja de tierra vacía. ¿Sabes quiénes eran? Pregunté al fin. Ella asintió. Forajidos. Una banda. Conozco la cara de su líder. Nunca la olvidaré. Su tono me heló la sangre. ¿Cuántos eran? 10. Tal vez 12. Más en su campamento. Escupí al polvo. Son demasiados hombres para 2 personas. Sus manos se aferraron a mis costados. Se llevaron a mis hermanas. Lo sé, dije. Ella se inclinó un poco, su aliento cálido en mi oído. No tienes miedo, ¿verdad? Sonreí de lado, a pesar de mí mismo. Todavía no, respondí. Seguimos cabalgando hasta que el cielo se tornó púrpura y las estrellas empezaron a parpadear. Acampamos junto a un arroyo seco, con solo una fogata pequeña para espantar el frío. Le di un pedazo de carne seca y serví agua en una taza de lata. Ella los tomó sin hablar. Después de comer, por fin encontró mis ojos al otro lado del fuego. Wes, dijo ella. Sí. Sé a dónde las llevarán. Hay un cañón al oeste de aquí. Devil's Cut. Allí guardan lo que roban antes de venderlo. Mujeres, caballos, cualquier cosa. Asentí lentamente. ¿Qué tan lejos si cabalgamos fuerte hasta mañana por la noche? Me recosté, mirando las estrellas. Entonces mañana cabalgamos fuerte, dije. Sus labios se curvaron apenas, como si casi me creyera. Y por primera vez en todo el día, parecía que podría dormir. Mientras se acomodaba sobre su manta, murmuró una última cosa, tan baja que casi no la oí. Se llaman Kiona y Misu. Asentí hacia la oscuridad. Kiona. Misu, repetí. Las traeremos a casa. Y aunque el fuego crujía y la noche se extendía fría a nuestro alrededor, sentí que algo nuevo se asentaba en mi pecho, más pesado que cualquier arma o montura que hubiese cargado. Una deuda, ya no solo con su padre, sino con ella, con las 3. Y al amanecer, pensaba pagarla por completo. Partimos antes de que saliera el sol, cuando el aire del desierto aún mordía y las estrellas apenas empezaban a desvanecerse. Anokei se movía con propósito silencioso, su extraño vestido tribal ajustado para montar mejor, la pluma en su cabello temblando en el viento helado.
Ninguno habló mucho. El camino era largo y la apuesta demasiado alta para desperdiciar aliento. Para cuando las primeras franjas doradas cortaron el horizonte, ya estábamos a millas de esa ciudad maldita. El polvo se levantaba bajo los cascos de mi caballo, y la tierra se extendía ante nosotros, plana, implacable, vacía, salvo por algunos cactus solitarios y rocas apiladas como lápidas. Anokei iba detrás de mí, sus manos firmes en mi cinturón, sus ojos recorriendo siempre el horizonte. De vez en cuando señalaba y murmuraba, guiándome hacia señales tan sutiles que yo habría pasado por alto, huellas de cascos casi borradas en la tierra seca, una rama rota, cenizas de una fogata vieja. Había crecido en estas tierras. Yo había cabalgado por ellas muchas veces, pero comparado con su instinto silencioso, me sentía casi torpe. Cabalgamos rápido por la mañana y bajamos el ritmo cuando el sol se alzó y el calor empezó a aplastarnos. Al mediodía, encontramos la primera señal clara, surcos profundos en la tierra, recientes, y junto a ellos más huellas de caballo de las que quería contar. Anokei bajó del caballo y se arrodilló, pasando los dedos por las marcas. Se mueven rápido, dijo, serena, pero no con cuidado. Demasiados caballos. Están confiados. Bajé y me agaché junto a ella. ¿Crees que saben que escapaste? Alzó la mirada, su rostro indescifrable. Ya lo saben. Se levantó y sacudió el polvo de sus manos. Seguimos. Si llegan a Devil's Cut antes que nosotros, será más difícil. Más hombres, mejor terreno para defenderse. Asentí, monté de nuevo y la ayudé a subir. Toda la tarde seguimos el rastro. Una o dos veces encontramos trozos de tela enganchados en arbustos, restos de comida. Suficiente prueba del descuido de los forajidos. En un momento, una sombra pasó sobre nosotros, un halcón, describiendo círculos. Anokei lo miró y murmuró algo que no entendí. ¿Qué fue eso? Pregunté. Una oración, dijo simplemente. Seguimos avanzando. Al caer la tarde, por fin coronamos una cresta y lo vimos. Devil's Cut. Una cicatriz en la tierra. Un cañón profundo que parecía tragarse la luz del día. Paredes de roca afilada que descendían hacia la sombra. Incluso desde lejos, vi un tenue hilo de humo elevándose desde el interior. Anokei entrecerró los ojos. Están aquí. Desmontamos y llevamos al caballo hasta un espacio protegido entre rocas. A partir de ahí, iríamos a pie. Tomamos solo lo necesario, mi rifle, su cuchillo, 2 cantimploras. Al acercarnos al borde del cañón, las voces subían, risas, alguna orden brusca. Me asomé con cuidado. El campamento se extendía en el fondo, 3 carretas formando un círculo, media docena de caballos atados, y al menos 10 hombres moviéndose alrededor. En el centro, 2 mujeres con las muñecas atadas, pero todavía erguidas, estaban junto al fuego. Incluso con la luz menguante, reconocí el porte orgulloso de Anokei en ellas, aunque sus rostros estaban pálidos y consumidos. Anokei se agachó a mi lado, sus dedos clavándose en la roca. Kiona, susurró. Misu. Sus ojos ardían, pero su voz se mantuvo firme. Conté cabezas. 12 hombres, murmuré. Justo como dijiste. La mayoría llevaba pistolas. Algunos rifles colgaban flojos de sus hombros. Un centinela vigilaba más arriba, pero parecía más interesado en su frasco que en la oscuridad. Están confiados, dije. Los labios de Anokei se tensaron. No esperan que nadie venga por ellas. Me recosté contra la roca, pensando. 2 contra 12, dije al fin. Si entramos haciendo ruido, no llegaremos lejos. Ella me sostuvo la mirada, firme, sin pestañear. Esperamos, dijo. Observamos. Esta noche les cortamos la garganta mientras duermen, si hace falta. Casi sonreí. En verdad eres hija de tu padre, murmuré. Eso le arrancó un leve destello de sonrisa antes de volver a mirar el cañón. Nos acomodamos mientras la oscuridad tragaba el campamento. Revisé mi rifle, contando las balas, mientras ella pasaba el pulgar por el filo de su cuchillo, murmurando algo más. No era una oración esta vez. Era una promesa. Y mientras las estrellas aparecían y el fuego se apagaba abajo, me descubrí haciendo la misma promesa a ella, a sus hermanas, a mí mismo. Las sacaríamos de ese infierno, y Dios ayudara a quien se interpusiera.
La noche cayó pesada y negra sobre el cañón. La única luz era la fogata de los bandidos, parpadeando contra las paredes de Devil's Cut. Anokey y yo yacíamos en una repisa de roca, mirando hacia abajo. El aire olía a humo y a caballo. Los hombres reían, pasándose botellas, sus voces rebotando en las paredes. Las dos chicas, Kiona y Misu, estaban junto al fuego, las manos atadas, las cabezas bajas. Observé al centinela, aún recostado en su rifle, más borracho que alerta. Me giré hacia Anokey. Esperamos a que se acuesten, susurré. Ella asintió, sin apartar la vista de sus hermanas. Las horas pasaron lentas como miel. Uno a uno, los forajidos se fueron quedando dormidos, acurrucados en sus mantas, botas puestas, pistolas bajo el brazo. Por fin, el cañón quedó en silencio, salvo por el chisporroteo del fuego moribundo y algún resoplido de caballo. Le di una mirada. Ella respondió con un aliento firme. Nos movimos. Descendimos por un estrecho sendero. Abrazamos las sombras. Las paredes del cañón nos tragaban, nuestras botas apenas sonaban sobre la arena. El centinela roncaba contra una roca, el rifle flojo sobre sus rodillas. Anokey no dudó. Le cortó el cuello de un solo movimiento, atrapándolo antes de que pudiera emitir un sonido. Lo recostó suavemente y limpió la hoja en su abrigo. Avanzamos. Al borde del campamento, conté de nuevo. Más hombres de los que creímos, 14, quizás 15. Demasiados para enfrentarlos de frente. Pero la suerte estaba de nuestro lado. Las hermanas estaban atadas a un poste lejos de los hombres, lo bastante aisladas como para alcanzarlas sin despertar a nadie. Avanzamos agachados, cada músculo tenso. Cuando llegamos, los ojos de Kiona se abrieron de golpe. Vi el miedo, luego el reconocimiento al ver a Anokey. Anokey llevó un dedo a sus labios y cortó las cuerdas. Misu dejó escapar un sollozo mínimo, pero Anokey la cayó con un toque. Les hice señas para que fueran hacia las rocas. Estábamos a punto de llegar cuando una botella tintineó contra las piedras detrás de nosotros. Nos quedamos congelados. Un forajido, girando en sueños, había soltado la botella. Sus ojos parpadearon. El mundo entero contuvo el aliento. Se incorporó, parpadeando. No dijo más. Mi cuchillo entró en su pecho antes de que pudiera gritar. Lo sostuve al caer, mi corazón golpeando en mis oídos. Pero era tarde. Otro hombre se movió. Después otro. Los gritos empezaron. Corrimos. Las hermanas tropezaban sobre las rocas, las faldas atrapándose. Detrás de nosotros, voces rugían. Disparos estallaron, las balas rebotando en la piedra. Empujé a Misu delante de mí y devolví fuego, derribando a un hombre antes de que pudiera alzar su arma. Anokey estaba a mi lado, su cuchillo destellando cuando un bandido saltó entre las sombras. La subida fue un infierno, grava suelta, curvas empinadas. Pero alcanzamos la cresta justo cuando los forajidos salían del campamento. Empujé a las hermanas detrás de una roca y me arrodillé, cargando el rifle. Los primeros hombres subieron el sendero gritando. El cañón trabajaba para nosotros, estrecho, expuesto, sin espacio para esquivar. Le disparé al hombre de adelante. Cayó rodando sobre los demás, dándonos segundos valiosos. ¡Vamos!, grité. Anokey tomó a sus hermanas y corrió hacia los caballos mientras yo cubría la retirada, cada disparo robándonos un latido más. Cuando el rifle hizo clic y quedó vacío, lo colgué al hombro y corrí tras ellas. Los caballos estaban nerviosos, pero aún allí. Anokey ya subía a Misu al lomo. ¡Monten!, grité. Salimos disparados al desierto justo cuando los primeros forajidos coronaban la cresta. Las balas zumbaban cerca, levantando polvo, pero ninguna nos alcanzó. Cabalgamos rápido, tan rápido que el suelo se volvió un borrón. Cuando por fin quedamos fuera del alcance y ningún disparo siguió, frené y miré atrás. La cresta estaba vacía. Lo habíamos logrado. No paramos hasta que la luna estuvo alta y los caballos cubiertos de sudor. Al desmontar, las hermanas cayeron una en brazos de la otra, sollozando. Anokey se quedó apartada, mirando la línea negra del cañón en la distancia. Me acerqué y me quedé junto a ella. Cumpliste tu promesa, le dije. Sus ojos brillaron bajo la luna, pero su voz fue firme. No,
dijo. Aún les debemos por mi padre. Asentí lentamente. Y aunque habíamos sacado a sus hermanas de ese infierno, sabía que tenía razón. Esto no había terminado. Aún no. El amanecer rompió rojo y crudo sobre el desierto. Líneas de oro cortando las nubes como fuego. Habíamos cabalgado toda la noche, deteniéndonos solo cuando los caballos tropezaban del cansancio. Las hermanas dormían, acurrucadas bajo la poca sombra de una roca. Anokei y yo permanecimos despiertos, vigilando el horizonte vacío detrás de nosotros. Ninguno de los dos habló, pero no hacía falta. Ellos vendrían por nosotros, y pensábamos encontrarlos a mitad de camino. Cuando el primer punto de polvo se alzó a lo lejos, yo ya estaba revisando mi rifle, contando cartuchos, sintiendo el peso de cada uno como una oración. Anokei estaba detrás de mí, recogiéndose el cabello, su cuchillo brillando en la luz de la mañana. Seguirán el sendero del cañón, dijo. Creen que seguiremos huyendo. Asentí. No lo haremos. Sus labios se tensaron. Los mataremos a todos. No discutí. Montamos y cabalgamos hacia el sur, bordeando un cauce seco que nos llevaría a la hondonada del diablo, un corte angosto en la tierra que obligaba a los jinetes a pasar por un punto estrecho. Era el lugar perfecto para plantar cara. Llegamos a la hondonada a media mañana, el sol ya calentando las rocas. Dejamos a las hermanas escondidas en una pequeña cueva sobre el sendero y nos pusimos a trabajar. Me coloqué en un saliente con vista al camino, desde donde podía ver millas enteras. Abajo, Anokei se agachaba en el polvo, acomodando piedras, poniendo trampas, sus movimientos rápidos y seguros, su expresión una máscara de concentración. Cuando todo estuvo listo, esperamos. No pasó mucho antes de oírlos. Primero el sonido, cascos golpeando la tierra, creciendo en intensidad. Luego las voces, gritos, maldiciones, sus palabras rebotando entre las paredes del cañón. Y entonces aparecieron, 10 de ellos, quizá 12, cabalgando a toda velocidad, armas levantadas, ojos fijos en el sendero. No nos vieron. Aún no. Respiré hondo, alineé la mira y disparé. El jinete de adelante cayó hacia adelante, su caballo relinchó, se encabritó y lo lanzó al suelo. Caos. Los hombres se agolparon, los caballos chocaron entre sí, gritos de confusión tratando de averiguar de dónde venía el tiro. Disparé de nuevo, otro hombre al suelo. Abajo, Anokei saltó desde su escondite y derribó al primero que desmontó. Su cuchillo brilló 1, 2 veces, antes de que él se desplomara en el polvo. Los demás intentaron trepar la pendiente hacia mí, pero las rocas cedían bajo sus botas. Estaban atrapados. Seguí disparando, cada tiro tronando en la hondonada como un trueno. Uno logró acercarse lo suficiente para apuntarme, pero antes de que pudiera jalar el gatillo, Anokei lo arrastró hacia atrás, hundiendo su hoja en sus costillas. 2 más rompieron en carrera, abandonando sus caballos, tratando de llegar al otro extremo del cañón. Derribé a uno donde estaba. El último desapareció entre las rocas. Y entonces reinó el silencio. El aire quedó espeso de polvo y pólvora. Los únicos sonidos eran los bufidos asustados de los caballos y el silbido suave del viento en el cañón. Bajé con cuidado, las manos aún apretando el rifle, el corazón golpeando en mi pecho. Anokei estaba en el centro de la hondonada, su cabello salvaje alrededor del rostro, su cuchillo rojo y brillante, respirando rápido. A su alrededor yacían los muertos. Todos. No se movió hasta que estuve a su lado. Entonces, por fin, levantó la vista hacia mí. Ya está, dije. Ella negó con la cabeza. Aún no. Sus ojos se desplazaron hacia el último hombre, el que había huido, ahora arrastrándose entre las rocas, sujetándose una pierna ensangrentada. Se quedó inmóvil al vernos observarlo. Anokei caminó hacia él, lenta y deliberada, el cuchillo aún en mano. Se detuvo sobre él, su sombra cubriéndole la cara. Tú mataste a mi padre, dijo. La boca del hombre se abrió, pero no salió sonido alguno. Su cuchillo destelló una vez más, y el bandido quedó inmóvil. Ella se enderezó, limpió la hoja en su falda y regresó hacia mí. Ahora sí había terminado. Reunimos lo que pudimos de los cuerpos, munición, agua, cualquier cosa útil, y soltamos los caballos de los bandidos, dejándolos correr hacia el desierto. Cuando volvimos al lugar donde las hermanas esperaban, estaban en silencio,
con los ojos muy abiertos y solemnes. Kiona extendió la mano y tomó la de Anokei. Misu susurró algo que no pude oír. Y así, el peso de todo pareció aligerarse un poco. Montamos y empezamos el largo camino de regreso hacia el norte. El sol estaba alto, y aunque mis brazos dolían y la garganta se me secaba, no podía evitar mirar a Anokei cabalgando adelante, los hombros rectos, la barbilla en alto. El viento agitaba la pluma en su cabello, haciéndola danzar como una bandera. Y por primera vez, me permití creer que quizá lograríamos llegar a casa. Cabalgamos otra vez durante la noche, aunque esta vez no había sensación de huida, solo una determinación tranquila de llevar a las hermanas a casa antes del amanecer. El desierto se extendía ante nosotros, plateado por la luz de la luna, las estrellas derramándose espesas sobre el cielo. Las dos hermanas se aferraban a Anokei, que cabalgaba entre ellas. Casi no hablaban, pero de vez en cuando veía la mano de Kiona buscando a su hermana mayor, o a Misu descansar la mejilla en la espalda de Anokei. El aire se volvió más fresco al acercarnos a las montañas, y supe que estábamos cerca. Incluso antes de verlo, podía sentir que la tierra cambiaba, más verde, más viva, las rocas dando paso a pasto y árboles dispersos. Cuando el sol se alzó detrás de nosotros, el valle de su tribu apareció abajo, suave y tranquilo. Humo se elevaba de pequeñas chozas, y al otro extremo, el río brillaba bajo la luz de la mañana. Nos detuvimos en la cresta, contemplando en silencio. «Aquí es», murmuró Anokei. La miré de reojo. Su mandíbula estaba firme, pero sus ojos brillaban. «¿Quieres que entre contigo?», pregunté. Estuvo callada un momento, luego negó con la cabeza. «Ya has hecho más de lo que nadie podría», dijo suavemente. Desmonté cuando ellas lo hicieron, y caminamos el resto del camino. Al borde del poblado empezaron a aparecer personas. Primero niños, luego mujeres con canastas, luego hombres con lanzas al hombro. Sus voces se apagaron al vernos acercarnos. Cuando reconocieron el rostro de Anokei, un murmullo recorrió al grupo. Cuando vieron a las hermanas, aún aferradas a ella, las lágrimas empezaron a caer. Un anciano dio un paso adelante, alto, severo, con plumas blancas trenzadas en su cabello. Miró a las tres hermanas largo rato, luego a mí. Anokei soltó a sus hermanas y avanzó un paso. «Están a salvo», dijo, con voz tranquila aunque baja. «Los hombres que las tomaron ya no existen». El anciano asintió despacio. Sus ojos me recorrieron una vez más. Luego habló palabras que no entendí. Anokei tradujo. «Dice que la deuda está pagada». Asentí. La gente comenzó a reunirse alrededor de las hermanas, tocando sus rostros, peinándoles el cabello, susurrando palabras de consuelo. Anokei permaneció entre ellos un momento, luego volvió hacia mí. «¿Te irás ahora?», preguntó. La estudié. Su postura orgullosa, sus ojos cansados, la sombra de una sonrisa a pesar de todo. «¿Estarás bien?», pregunté. Asintió. «Ahora las tengo a ellas». Incliné mi sombrero y di media vuelta, pero su voz me detuvo. «Wes». Miré atrás. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y dijo solo: «Gracias». Le di la más pequeña de las sonrisas. «No tienes que agradecerme. No por esto». Salí del poblado tal como había llegado, en silencio, sin llamar la atención, un jinete más llevado por el viento. Cuando llegué de nuevo a la cresta, miré hacia atrás. Las tres hermanas estaban al borde del poblado, observándome, sus siluetas recortadas contra el cielo de la mañana. Levanté una mano, y aunque ya no podía escucharlas, sentí un peso desprenderse de mi pecho, ligero como las plumas que aún danzaban en el cabello de ella. El desierto se abrió ante mí, infinito y vacío, pero no solitario. No esta vez. La deuda estaba pagada, y mientras el viento me llevaba hacia el oeste, supe algo con certeza: algunas deudas valen cada gota de sangre que cuestan. Así termina nuestra historia, un relato silencioso de arena, sangre y gratitud, escrito en las llanuras salvajes. Comenzamos en el polvo de una ciudad sin nombre, en una subasta de esclavos donde un vaquero compró más que a una muchacha. Compró su regreso a la historia de una familia que una vez le salvó la vida. A través de noches largas y senderos crueles, entre balas y venganza, llevó a tres hermanas fuera de la oscuridad y de vuelta a la luz de su hogar. Al final, la pluma en su cabello y el orgullo en sus ojos fueron todo el agradecimiento que necesitaba. Y mientras el cañón quedaba atrás,
y el amanecer pintaba de oro el desierto, su sombra se alargó, tragada suavemente por la promesa de otro horizonte. Duerman tranquilos esta noche, amigos, sabiendo que incluso en los lugares más duros, algunas deudas se honran y algunos corazones permanecen fieles. Buenas noches. Fin del guión. Buenas noches.